Hola a todos, bienvenidos al grupo de estudios sobre emergencias médicas, hoy con el tema de fluidoterapia, tema por demás importante para el manejo de nuestros pacientes en la sala de emergencia. Recordemos, el 60% de nuestro peso corporal corresponde al agua, con ciertas variaciones dependiendo de la edad y si es hombre o mujer. Recuerden también cómo está distribuido el agua dentro de nuestros tres espacios principales: líquido intracelular, el de mayor proporción; líquido extracelular, que se divide en el intersticial y el intravascular. Un cuarto del líquido extracelular corresponde al líquido intravascular. Por eso, cada vez que colocamos ciertas y determinadas hidrataciones o soluciones endovenosas, se van a distribuir dependiendo de esa proporción. Recuerden también que la ley de Starling es la que nos garantiza una adecuada perfusión a nivel de la circulación capilar. Recordemos también el coeficiente de refractariedad. Recordemos que el sodio tiene un coeficiente de reflexión de 1, mientras que la urea lo tiene de 0,5 y la glucosa en 0. En el tema pasado de líquidos corporales y osmolaridad, recuerden que conversamos sobre este tema. Muy importante, toda molécula de sodio, ¿sí?, o partícula de sodio o meliequivalente de sodio que llega cerca de la membrana celular, ese sodio no entra a la célula, se queda en el espacio. Mientras que la urea tiene un coeficiente de reflexión de 0,5, es decir, la mitad queda fuera de la célula, pero la mitad de esa cantidad de moléculas ingresan a la célula. ¿Qué implica esto? Que a la larga vamos a tener un nivel o una concentración de urea igual tanto en el líquido intravascular, intersticial e intracelular, mientras que la glucosa, su coeficiente de reflexión es 0. ¿Qué nos dice esto? Que cuando nosotros colocamos destrozal 5, por ejemplo, que tiene una molaridad de 270 milimoles por litro, que es hipotónica con respecto al plasma, pero no tan hipotónica, sí se convierte en agua libre cuando esa glucosa es tomada por la célula, ¿sí?, a través, por supuesto, utilizando la insulina, y hace que ese líquido que estamos infundiendo se convierta en agua libre, es decir, una solución hipotónica con respecto al plasma. Y recordemos los efectos deleterios de las soluciones hipotónicas, que nos producen edema celular, hacen ingresar mucho líquido dentro de la célula, pudiendo agravar patologías como por ejemplo el trauma craneoencefálico o el accidente cerebrovascular, sea isquémico o hemorrágico. Recordemos la tonicidad, como lo hablamos en el tema anterior. Cuando tenemos un medio hipertónico, eso va a hacer que el agua salga de la célula. Cuando tenemos un medio isotónico, no va a haber un paso de agua que deshidrate o hinche la célula, mientras que si la célula, el glóbulo rojo, está dentro de un medio hipotónico, va, por supuesto, a empezar a entrar agua a la célula hasta que ese glóbulo rojo revienta. En el medio hipertónico se deshidrata y en el medio hipotónico se hincha, se dematiza. Entonces, fíjense que las soluciones que nosotros utilizamos en la emergencia debemos de notar primero qué tonicidad tienen. ¿Son o no isotónicas con respecto al plasma? Por eso es que tenemos que la solución salina al 0,9, la solución Ringer lactato, fíjense que mantiene un equilibrio entre el líquido que entra y sale de la célula, mientras que cuando hablamos de líquidos hipotónicos, ejemplo, glucosal 5, glucosal 5 en solución 0,30, solución salina al 0,45, son hipotónicas con respecto al plasma. Ellas van a traer como consecuencia que la célula se llene de agua, se llene de líquido. ¿Por qué? Porque la cantidad de agua está buscando concentrarse de la misma manera en los tres espacios, tanto en el intravascular, intersticial como intracelular. Y recordemos que la mayor
cantidad de líquido, de agua, la tenemos dentro de la célula. Pero con los líquidos hipertónicos pasa lo muy diferente. ¿Cuáles son los líquidos hipertónicos? Solución de cloruro al 3%, solución de cloruro al 5% o al 7.5%. Eso lo que hace es que deshidratan la célula. Hacen que salga entonces líquido del espacio intracelular deshidratando la célula. Ejemplo, cuando nosotros estamos tratando una hipertensión endocraniana y colocamos solución de cloruro de sodio al 3%, ya que es una solución hipertónica que nos va a ayudar con el edema celular, nos puede también traer como consecuencia una deshidratación de la célula del parénquima del tejido cerebral, causando entonces mayor hemorragia, por ejemplo. Entonces, ahora sí entrando en el tema, ¿qué nos debe preocupar a la hora de hidratar a un paciente? Los antecedentes patológicos, el peso y la talla, gasto urinario, el estado nutricional, causas probables de la deshidratación. Es decir, vamos a tratar a un paciente. La fluidoterapia es un tratamiento más. Debemos de tener un diagnóstico entonces para poder tratarlo. No es igual hidratar a un paciente que tiene mucho vómito, que lo ideal sería colocarle cloruro de sodio al 0,9, que un paciente que tenga mucho diarrea. ¿Por qué? Porque en una está botando mucho cloro o eliminando mucho cloro y en la diarrea está eliminando mucho bicarbonato. Entonces lo ideal en este caso sería colocarle Ringer lactato. Ya lo vamos a ver. ¿Sí? La función renal es muy importante. Recuerden que cuando hidratamos enérgicamente a un paciente y este no tiene la función renal adecuada, puede traernos como consecuencia una hiperhidratación, lo cual nos podría traer consecuencias nefastas, por ejemplo, un edema agudo de pulmón. Y la edad, por supuesto, no solamente nos va a decir cuánto líquido le vamos a dar, sino que las patologías crónicas como la hipertensión, la diabetes, la insuficiencia renal, van muchas veces de la mano con la edad y por tanto tenemos que estar con mucho cuidado con respecto a ese tema. Entonces, ¿qué son las soluciones hipotónicas? Son aquellas que poseen una osmolaridad plasmática menor a 280 milimoles por litro. Por tanto, ¿qué pasa? Ese tipo de solución es hipotónica con respecto al plasma, entonces va a llevar el líquido dentro del espacio intracelular. Se debe tener cuidado en casos de edema de pulmón, traumatismo encefalocraniano, ¿sí? Y por supuesto, si yo tengo un paciente edematizado, debo evitarlo porque ya es un paciente que está trabajando, que tengo con el antecedente patológico de que tiene una sobrecarga hídrica y yo le estaría dando entonces mayor cantidad de líquido, de agua libre y voy a empeorar el problema. ¿Cuándo es ideal entonces este tipo de soluciones? Por supuesto, para tratar estados hiperosmolares. ¿Por qué hiperosmolares? Porque como es hipotónica con respecto al plasma, un estado hiperosmolar le va muy bien este tipo de soluciones. Las soluciones isotónicas son aquellas donde la osmolaridad se encuentra cerca de la osmolaridad plasmática. Esta es el tipo de solución. Los ejemplos son la solución 0,9 o cloruro de sodio al 0,9% o la solución Ringer lactato, las cuales su osmolaridad se parece mucho a la del plasma. Aunque la solución 0,9 es hipertónica con respecto al plasma levemente, pero sirve mucho para tratar la pérdida aguda de líquido. Es decir, con eso estamos tratando de reponer el líquido del espacio intravascular. Otra cosa muy importante que es las soluciones isotónicas no van hacia adentro de la célula, no producen edema celular. Aumentan tanto el líquido intravascular como el líquido intersticial en la proporción que ya vemos. Un 75% para el líquido intersticial y un 25% solamente para el líquido intravascular. ¿Qué implica esto? Que si yo estoy infundiendo 1000 ml de cloruro de sodio al 0,9 o de Ringer lactato, solamente estoy dejando dentro del vaso sanguíneo 250 ml. Las soluciones hipertónicas tienen su indicación específica y exclusiva. ¿Sí? No son soluciones que se pueden manejar con mucha facilidad. Mucho cuidado a la hora de manejar
este tipo de soluciones porque tiene sus indicaciones específicas. Por supuesto, poseen una osmolaridad plasmática superior, ¿sí? Una osmolaridad superior a la plasmática, ocasiona pasos del líquido intracelular al extracelular, es decir, es muy buena para tratar el edema cerebral, ideal para tratamientos con intoxicación por agua. Hay que tener cuidado ya que puede ocasionar sobrecarga hídrica en pacientes con falla cardíaca y, ojo, pacientes que estén edematizados, porque si tengo un paciente que tiene muchísima agua en el espacio intersticial, ¿sí? Por ejemplo, en anasarca, esa cantidad de líquido puede pasar muy rápidamente, y de hecho lo va a hacer, al espacio intravascular, y si tengo un paciente con fallo de bomba, me va a hacer rápidamente un edema agudo de pulmón. Puede ocasionar, por supuesto, deshidratación celular, y ejemplos de este están la solución de cloruro de sodio al 3, al 7 y las soluciones de estrosa al 10, al 20, al 30 y al 50%. También hay combinaciones de glucosa y solución salina. Pero recordemos lo que pasa cuando un paciente tiene buenos niveles de insulina y colocamos solución de estrosa. Se transforma esa solución de estrosa, cuando es solamente de estrosa, se transforma en agua libre. Otra indicación también, a partir de soluciones de estrosa al 20%, lo ideal es que se pasen por vía venosa central. La albúmina es un coloide, la albúmina no es un cristaloide, es un coloide natural, ¿sí? Lo tenemos en presentaciones de 5 y 20%. La albúmina como tal es responsable del 80% de la presión oncótica del plasma. Recordemos las leyes de equilibrio de Starling, la cual nos ayuda a que se produzca una buena perfusión a nivel capilar. Se distribuye entre los compartimentos intravasculares un 40% y 60% en el intersticial, porque no debe usarse en infusión. La albúmina se coloca rápido, la albúmina no se coloca en infusión. ¿Por qué? Porque podemos, al pasarla muy lentamente y ella distribuirse en el tiempo, nos puede ocasionar mucho edema intersticial. El 90% de la albúmina administrada permanece en el plasma 1 a 2 horas tras su administración. Disminuye los edemas aumentando la presión oncótica del plasma. Y es de elección en la hipovolemia de la embarazada, ya que los coloides artificiales pueden producir reacción anafiláctica. Entonces, entre los coloides, para la mujer embarazada es una alternativa válida, está indicado. Entre las soluciones coloidales artificiales tenemos la poligelatina de origen bovino, tenemos los destranos y tenemos otros tipos de soluciones que, aunque han demostrado mejorar el volumen intravascular, no han mejorado la sobrevida en los estudios. Son mucho más costosos y pueden producir alergia. Por eso es que es tan difícil, ¿no?, decir, bueno, entre el riesgo-beneficio de utilizar un coloide en vez de un cristaloide, porque no se ha podido dilucidar bien si de verdad es más beneficioso que utilizar cristaloides en un momento determinado. Las soluciones de estranos son polisacáridos de origen bacteriano, poseen por supuesto propiedades oncóticas. Recordemos que la albúmina fija 18 ml de agua. Entonces la albúmina por sí ya está trayendo agua al espacio intersticial. Lo mismo pasa con los destranos, lo mismo pasa con los almidones y lo mismo pasa con la gelatina, ¿sí? Su eliminación es fundamentalmente por vía renal. Hay que tener mucho cuidado con eso en pacientes con insuficiencia renal, por supuesto. ¿Sí? 10 a 20% se elimina por secreciones digestivas, es costoso, es alergeno, no ha demostrado, como lo dije antes, superioridad en cuanto a los cristaloides, no generan edema porque más bien atraen líquido al espacio intersticial. Por supuesto, hay riesgo de falla renal y produce reacciones asociadas a medicamentos. Es muy importante esto porque no lo vas a tener con los cristaloides, porque cristaloides es solamente agua, sal y azúcar, o destroza, pues, en todo caso. Aquí traigo una acotación especial, el Ringer lactato, ¿sí? Es, si se quiere, muy parecida a las concentraciones que tú ves en el plasma, tiene mucho menos cloro que la solución al 0,9% y si se quiere, es hiposmótica con respecto al plasma, pero en sí
se tiene como una solución isotónica. Su composición es variable según el fabricante, pero normalmente tiene 130 miliequivalentes de sodio, 4 de potasio, 0.67 de calcio, tiene cloro, por supuesto, a 109 miliequivalentes por litro, y posee lactato. Este lactato, cuando la función hepática está bien, se transforma en bicarbonato, que para muchos pacientes es fundamental. Es importantísimo eso, y no tiene glucosa, o sea que también es buena para tratar pacientes con hiperglicemia. Fíjense que aquí tenemos entonces las soluciones salinas, ¿sí? ¿Cuáles son las indicaciones? La solución salina de cloruro de sodio al 0,9%, es decir, la solución fisiológica, ¿verdad? En casos de alcalosis, pérdida hídrica, agotamiento de sodio. Recordemos que una de las causas principales de la alcalosis metabólica es la restricción de líquidos, ya que el riñón reabsorbe agua, ¿verdad? Reabsorbe sodio y reabsorbe por ende bicarbonato también como el anión acompañante. La solución glucosada, por ejemplo, al 5, al 10, reemplazo calórico, promover la diuresis de sodio, mantener el equilibrio hídrico, prevenir la deshidratación, pero ojo, en pacientes que tienen hipertonicidad, en pacientes que están con isotonicidad, no tiene ese efecto. Mezclas de glucosa y sal, como la solución glucofisiológica o destrozal 5 más solución 0,9, promueve la diuresis, también te sirve para reemplazar las pérdidas hídricas moderadas, pero que también tenga asociada un ayuno prolongado o una disminución de las cifras de glucosa, ¿sí? Plasmáticas. Previenen la alcalosis, se suministra calorías, por supuesto, y cloruro de sodio. La albúmina, ya lo dijimos, es un expansor de volumen y moviliza el edema tanto intersticial como en todo caso también el intracelular a la larga, ¿sí? Pero más que todo atrae agua al espacio intravascular del intersticio. Recordemos que por cada molécula de albúmina fija 18 ml de agua. Aquí tenemos otras tablas donde nos explica, ¿sí?, el tipo de solución y qué osmolaridad tiene. Miren aquí el ejemplo, es el de destrozal 5. El destrozal 5 dice que tiene una osmolaridad de 253 miliosmoles por litro, que es hiposmolar con respecto al plasma. Pero ojo, es más hipotónico que eso, porque cuando el organismo utiliza, ¿sí?, cuando las células, los tejidos utilizan la glucosa, están produciendo ¿qué? Dióxido de carbono más agua. Es decir, se transforma a la larga en agua libre cuando el paciente tiene buenos niveles de glucosa, ¿sí? La solución salina al 0,9, 308 y el rindio de lactato 273. La solución salina hipertónica tiene una osmolaridad de 1027. Y recordemos que las soluciones hipertónicas son más que todo para tratar estados de hipotonicidad aguda, donde haya manifestaciones neurológicas, eso lo vamos a ver en la clase de los trastornos del sodio, y también para aquellos casos donde hay edema cerebral. Fíjense, aquí tenemos toda la cantidad de coloides también, ¿sí? Recordemos que los coloides pueden producir alergia, son muy costosos y se deben usar casi siempre de la siguiente manera, o sea, con muy pocas excepciones, por ejemplo con la albúmina, pero lo que es la gelatina, los destranos y los almidones deben utilizarse un frasco, una unidad, por ejemplo, de 500 ml, pero hay que utilizar mínimo 3 unidades de cristaloides. ¿Qué implica esto? Que yo no puedo utilizar para, por ejemplo, un paciente en shock, ¿sí?, que sea un shock hipovolémico, yo no puedo utilizar solamente coloides, yo debo utilizar coloides, ¿sí?, asociados a cristaloides, porque si no, no hace el efecto. Recordemos que el efecto de ello más que todo es atraer agua del intersticio y su desempeño o su función llega a hacerse posible cuando infundimos cristaloides junto con ellos.
Hasta allí la clase de hoy. Recordemos que esta es ya la tercera clase del módulo de hemodinamia, el cual lo hemos dividido en 7 clases. Todas van a estar en el canal de YouTube. Recuerden, Dr. Juan Carlos Torres Lugo. Recordemos también que el grupo de estudios sobre emergencias médicas tiene el Telegram, que es el grupo de estudio médico. Allí tienen que todos los que quieren pertenecer al grupo de estudios sobre emergencias médicas estar allí. Y tenemos el Instagram, que es @dr.juantorres, donde estamos colocando siempre toda la programación. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima clase.